Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y en la radio de los líderes damos la bienvenida a uno de los hombres de referencia en el mundo de la inversión. Podemos hablar de inversión casi de autor, porque a lo largo de su trayectoria en casas bien conocidas y desde hace ya casi 8 años en Advalor, Álvaro Guzmán de Lázaro es una de estas figuras de referencia. Él es el codirector de inversiones en Advalor Asset Management. ¿Cómo estás, Álvaro Guzmán? Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo sientes que está el mercado ahora mismo? ¿O tú no eres de los que lo mira en el cortísimo plazo? Nosotros no lo miramos nunca en el corto plazo. Es decir, y de hecho no te podría responder a cómo siento que está el mercado ahora mismo. Nosotros nos dedicamos a estudiar, invertimos solo en renta variable desde hace ya pues casi 27 años y nos dedicamos a estudiar compañías para intentar comprarlas baratas, creemos que comprar una acción no es comprar un símbolo en la pantalla del móvil, ¿no? Que se va moviendo cada día, sino que es comprar un trozo de un negocio. Nosotros pues llevamos 26 años tratando de comprar solo los negocios que entendemos, con visión de largo plazo, con un margen de seguridad, como decía Buffett, es decir, tratar de comprarlos baratos y, bueno, intentar que las fluctuaciones del mercado, que se producen, y que aquí seguís con mucha dedicación, pues que sean tus amigas y no tus enemigas. Es decir, tratar de comprar cuando las acciones bajan y tratar de vender cuando suben. Esa es la definición perfecta de la gestión de valor, por valor, ¿no? Bueno, no sé si es perfecta, pero es la nuestra, que tampoco hoy siquiera es muy original porque es copiada de Warren Buffett y de los primeros, digamos, líderes del value investing, Warren Buffett, Phil Fisher, Peter Lynch. Es un poco la misma filosofía que ha funcionado pues a lo largo de muchos años y a lo largo sobre todo de todo tipo de vicisitudes, ¿no? Por dar un poco de perspectiva sobre vuestra juventud como compañía, ahora mismo, ¿cuántas personas os confían sus ahorros para invertir? Pues cerramos el año pasado con 20.000 clientes y ahora estamos en el entorno de 22.000. ¿Y qué volumen estáis gestionando más o menos ahora? Estamos gestionando aproximadamente 2.600 millones de euros. ¿Y los resultados en términos de rentabilidad? Bueno, los resultados desde que empezamos son un 11% anual para el cliente desde noviembre del 16, si lo cogemos hasta final del 22. Bueno, si los cogemos un poquito más atrás, junto con nuestra trayectoria anterior, pues el cliente que invirtiera con nosotros y nos siguiera siempre desde el año 2003 que empezamos con datos públicos, pues ha multiplicado por 13,2 veces el dinero entre 2003 y 2023, ¿no? Que es un 15% anual aproximadamente. He visto un dato que me llama poderosamente la atención en un país en el que envejece y en el que el gobierno, por cierto, no está facilitando el ahorro a largo plazo con la reducción de la fiscalidad en los planes de pensiones individuales, y es que prácticamente la mitad del dinero que ha entrado en vuestra cartera va precisamente a vuestro fondo de pensiones. Pues eso es verdad y eso es una cosa que nos hace especial ilusión, ¿no? Porque al final, pues en el sentido que uno quiere que tenga su trabajo, pues nosotros intentamos que el que tenga dinero tenga más dinero, ¿no? Pero en el mundo de las pensiones a veces nos critican y dicen, bueno, es que hace que los ricos sean más ricos, ¿no? Y bueno, tratamos de responder con que la gente que tiene sus pensiones no tienen por qué ser forzosamente ricos y que tanta gente nos ha de confiar sus pensiones, pues sí que te permite decir, oye, pues todas las horas de trabajo que el equipo dedica y esto es una vida relativamente dura, pues tiene ese fruto, ¿no? Y es que mucha gente tiene una rentabilidad muy interesante. En los últimos 3 años yo creo que ha sido el 46% anual. Bueno, no sé si es exactamente el dato, pero creo que sí, 46,5% anual, ¿no? O sea, que alguien que tenga los ahorros de toda una vida en pensiones, oye, pues que no se conforme con ese 1 o 2% que muchos generan, sino que pueda al final convertirse en un capital que de verdad le sirva para luego tener una jubilación buena, ¿no? En términos de satisfacción por el trabajo de un equipo de gestión, Álvaro, ¿qué retribuye más? ¿La rentabilidad obtenida por tus fondos? ¿El reconocimiento del mercado, por ejemplo, medido en términos de estrellas de Morningstar? ¿El volumen que consigues ir gestionando? ¿El número de clientes que sigues sumando? ¿Cuál de ellos, en qué orden pondrías el valor de estos activos, ¿no?, para tu trabajo? Qué buena pregunta, Pues mira, nosotros, en fin, lo que menos son las estrellas, porque las estrellas se la dan a las personas y en nuestro caso,
pues no son dos personas, es un equipo, ¿no? Entonces, bueno, esas estrellas a mí me parece que tienen un punto todavía de querer que un fondo sea de autor cuando no es de autor ya, porque nosotros somos un equipo de 8 personas, con oficinas en Londres y Madrid, y verdaderamente, aunque al principio sí que Fernando y yo, teníamos un poco, somos los guardianes de la cultura y demás, pues ahora ya no, ya después de tanto tiempo funcionando, creemos que, como contamos en la conferencia, que hemos hecho explícito un proceso de inversión pues muy llamativo, yo creo que ha funcionado y que ha sido probado a lo largo de más de 20 años, y con lo cual las estrellas lo que menos. Pero luego, en cuanto al resto, yo creo que hay una profunda sensación de que la gente te ha dado un dinero que ha ahorrado. El dinero que ha ahorrado es un dinero que ya ha pagado impuestos, es decir, es el remanente después de pagar impuestos, después de haberte quitado algunos gastos y haber decidido poner un dinero de lado, y te dan ese dinero. O sea, te están dando un poco lo que queda después de todo su trabajo y todo su esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es generar rentabilidad, sin ninguna duda. Y hasta tal punto es importante que nosotros, como se sabe en la industria de la gestión, que cuanto más dinero gestionas, más difícil es generar rentabilidad, pues tenemos un pacto con nuestros clientes, que es que llegará un momento en que cerremos los fondos. Es decir, privilegiaremos el poder seguir haciendo esa rentabilidad, pues que ha sido el 15% anual en los últimos 20 años, pues privilegiaremos eso al volumen. Cuando la tentación, como dueños de la gestora que somos, es crecer el volumen, porque eso te da rentabilidad, ¿no? Y nosotros hemos, pues eso, insisto, anunciado desde el principio de nuestra andadura un pacto para cerrar los fondos llegados a un punto que, en este caso, son 2.500 millones de euros del Fondo Internacional, y cuando lleguemos, si no estamos demasiado lejos, estamos en 1.800, pues ahí nos pararemos y intentaremos que ese club de inversores, los que sean 22.000 si son los que son ahora, o 30.000 o 40.000, en su día tuvimos 50.000, pues para ellos sea esa rentabilidad, ¿no? Cuando uno mira para atrás, el decir, bueno, pues la gente que nos dio el dinero ha hecho un 15% anual, que viene a ser doblar el dinero cada 5 años, esa tiene que ser nuestra satisfacción y nuestra, bueno, y el sentido un poco de nuestro trabajo, ¿no? Interesante la cuestión y la reflexión, seguro, que interesará a muchas personas, porque este es un sector muy competitivo. Y Álvaro lo sabe en primera persona, formó parte de otros equipos, los llamados ex-Bestinver, tiene competidores que están en su misma cultura, valor, ahora mismo en el mercado. Hace apenas una semana hablamos precisamente con colegas o ex-colegas en Panza, por citar competidores que pueden ser muy directos en términos culturales. Y aquí la pregunta es la difícil, ¿cómo marcas la diferencia contra quienes aparentemente tienen la misma cultura inversión que tu equipo de inversión? Bueno, yo no soy quien para decir qué diferencias tenemos o cuáles no. Nosotros somos muy escépticos, ¿no? Somos muy celosos con contar mucho nuestra propiedad intelectual. Creemos que es propiedad de los clientes y hoy establecemos cuál es nuestra cultura. Yo creo que los clientes que nos conocen y nos siguen pues saben cuál es, pero eso no quiere decir que haya otros que lo puedan hacer fenomenal, y la gestión value en España pues yo creo que es buena, y es buena a nivel internacional, ¿no? O sea, que nosotros, desde luego, no somos los únicos. Quizá hay un dato en este sector que es demoledor, Luis Vicente, y contra el que no se puede uno escapar, y es que de los gestores que gestionan fondos públicos, solamente el 6% consigue batir al mercado a largo plazo. Es decir, entonces, bueno, es que son muy pocos, ¿no? Entonces, nosotros, pues, hoy en día, después de 20 años, estamos en ese 6% con claridad. Hemos sacado al mercado más de 600 puntos básicos al año, y eso a pesar de 2 caídas del 50%. Y claro, y es que ese es el tema. El tema es que aquí en el mercado solamente sobreviven. El mercado es un elemento que selecciona a los supervivientes, y solamente sobreviven por definición pues que consiguen batirlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos ahí 20 años, hemos conseguido sobrevivir y pertenecer a ese 6%. En nuestros competidores pues hay algunos que también tienen mucha trayectoria y otros que tienen menos, igual lo hacen mejor a futuro, igual lo hacen peor. Nosotros lo que podemos decir es, nosotros hemos pasado ese test ya, ¿no? Y ese test, haberlo pasado, no es solamente fruto de una gestión correcta, que yo creo que la hemos tenido, ¿no? Sino fruto de una base de clientes correcta también. Y me voy a explicar. Este 15% anual en 20 años lo hemos hecho a pesar de 2 caídas del 50%. En esas caídas del 50%, si los clientes hubieran retirado el dinero en los mínimos, no podíamos haber seguido
con la empresa, seguido con nuestra gestión, ¿no? Con lo cual nosotros solemos decir que el 50% del mérito de los resultados de Advalor y de su cultura y de su filosofía lo tienen los clientes. Unos clientes pues que saben que cuando el mercado te prueba no hay que reembolsar los fondos, que lo que hay que hacer es añadir más, pero si no se puede añadir más, por lo menos no reembolsar, ¿no? Y la verdad es que el equipo que lidera Beltrán Parajes, el equipo comercial, que tiene una actitud muy cercana con los clientes y que están muy encima, pues ha conseguido algo verdaderamente increíble, y es que los mínimos del COVID no nos saliera dinero. Hay que pensar que desde los mínimos del COVID incluso consiguieron que algunos metieran dinero. ¿Cuánto crees que una persona que metió dinero en el mínimo del COVID ha hecho con los fondos de inversión nuestros? Sorpréndenos. Pues mira, estaba el liquidativo a 60 y está a 220. O sea, ha multiplicado casi por 4 el dinero en apenas 3 años, en apenas 4 años, ¿no? Esta parte es muy, muy importante. Es decir, puede haber competidores nuestros que lo hagan muy bien, pero serán probados, como lo hemos sido nosotros, y tendrán que ver si sus clientes les aguantan, ¿no? O sea, no solamente la excelencia en la gestión es importante, sino, insisto, tener una base de clientes que entienda lo que haces y que cuando vienen sustos, que siempre vienen, pues sepan aguantar, sepan que hay una estrategia, una hoja de ruta, un equipo, un proceso que funciona, que está probado a través de los años y para el cual pues las caídas en bolsa son una oportunidad, ¿no? Pues es un éxito lograr que los clientes sepan lo que haces, y eso es lo que nos gustaría comentar contigo ahora, lo que hace el equipo de inversión de Advalor. ¿Cómo estás seleccionando los activos? ¿Qué tenéis en cartera? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, nosotros te voy a hablar, si me dejas un segundo, sí, primero de lo que buscamos cuando invertimos en una empresa. Lo primero tiene que ser una empresa que se pueda entender. Y aquí muchas veces he leído en la prensa cosas que demuestran que no lo hemos explicado bien en los anteriores años, ¿no? Cuando decimos no podemos entender la tecnología, pues la gente piensa, ¿pero estos son tontos o qué? No entienden Amazon si somos clientes. Y tienen razón, efectivamente. Yo cambiaría la palabra entender por predecir con un grado, un intervalo de confianza del 90% cuánto va a ganar esa empresa los próximos 5 o 10 años. Yo entiendo Facebook y lo utilizan mis hijos y entiendo bien lo que es Facebook. El principal activo de Facebook es Instagram, que gana yo creo que 25.000 millones. Instagram hace 6 o 7 años ganaba 5.000 millones, hoy gana 25.000. En los próximos 5 o 10 años va a ganar 50.000, otra vez 5.000. Yo esa pregunta no soy capaz de responderla hoy. Y luego Facebook está fuera de mi círculo de competencia, que es lo que he mencionado al principio, ¿no? Entonces, pues no debo invertir en Facebook, a menos que, por lo que sea, con alguien, me cruce con alguien, o yo mismo, o alguno de mis analistas, pues aprenda y explique de manera irrompible. Nosotros funcionamos tratando de falsificar hipótesis todo el rato, como en la medicina, y que demuestre que no es posible que Instagram baje de 30.000 millones de beneficio en los próximos 10 años. Si eso fuera así, hay que comprar Facebook mañana por la mañana. Sí, es como aplicar test de estrés, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que hacemos siempre es, primero, decidir si la compañía la podemos entender. En el sentido de predecir sus beneficios con un alto grado de confianza en los próximos 10 años. Primer criterio. Ese es el primer criterio absoluto. El segundo criterio es, ¿nos fiamos de la gente que está al frente? Las personas. La palabra fiarse parece que da un escenario solamente blanco-negro, o sea, me fío o no me fío, y es un poco más gris, ¿no? Son personas, primero son honestas, son personas que tienen los incentivos correctos, es una burocracia, es una meritocracia, son personas que son buenas gestionando el negocio, son personas que además de gestionar el negocio saben, una vez que se ha ganado dinero, qué hacer con ese dinero, que eso ya no es gestión del negocio, eso es asignación de capital. Son personas que en la interacción que tienen con su consejo de administración, el accionista les resulta la primera prioridad, o el accionista es el segundo o el tercero, como pasa en muchas compañías, ¿no? Entonces, esos son los dos test más importantes. Pero luego hay un tercero, y es que queremos que la empresa pueda pasar esos momentos de incertidumbre con los que uno siempre es probado. Aquí, vamos, yo tampoco llevo tantos años, 25 años, pues yo recuerdo la crisis del rublo del 98, la crisis asiática del 97, en el 2001 cayó un 50% el mercado con la recesión en Estados Unidos y el 11S, en el 2007 cayó otro 50%, luego llegó el Brexit, en fin, cada 3 o 4 años hay algo gordo, ¿no? Bueno, pues son ejecutivos que tienen que estar probados,
una compañía y ejecutivos que tienen que poder afrontar eso. Para eso hace falta un balance bueno, y ese es el tercer criterio. Tienes que tener unas cuentas que te permitan asegurar que no va a suspender pagos la empresa, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esos tres criterios, sí, un negocio que se puede entender, un equipo gestor correcto en todas las dimensiones que he mencionado y un balance sólido, ya solamente queda una cosa que es la más importante, y es que hay que comprar eso barato. Hay que comprar eso en un momento en el que, por lo que sea, pues esté un poco denostado, ¿no? Y que sea una razón pasajera, no una razón permanente. Y esta es un poco la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Cuando llegas a esa convicción, ¿no? Eso es lo que hacemos, fundamentalmente. Pues imagino que esa mirada a largo plazo, Álvaro, ahora también está empezando a ser algo distorsionada por una corriente que observamos. No solo es la transformación tecnológica, las nuevas exigencias regulatorias, las que afectan a las empresas, también es como la irrupción de nuevos accionistas, algunos los llaman activistas, ¿no? Porque quieren también influir en la gestión, quieren su sitio en el Consejo de Administración, empiezan a influir tanto en las compañías que piden relevos de esos directivos, empieza a extenderse la cultura de que hay un CEO para la etapa de crecimiento de la compañía, hay un CEO para la etapa de transformación tecnológica, hay otro CEO distinto para la época de separación de negocios o de spin-offs de negocios. ¿Y esto os altera mucho el trabajo de valoración? Bueno, déjame que ponga en contexto, porque yo creo que eso, pasando, como tú dices, sucede, pero yo creo que lo que pasa con mayor frecuencia es justo lo contrario. Y es que los ETFs y la gestión indexada son los dueños de América, ¿no? Como decía Buffett. Los ETFs son los dueños de América. Y cuando los ETFs son los dueños de América, ¿qué se produce? Se produce burocracia. Porque al final votan, pues BlackRock, y votan en función de unos criterios que casi pertenecen a una lista de criterios que son políticamente correctos, ¿no? A mí ese me parece el mayor riesgo ahora mismo en el apartado de personas cuando analizamos una compañía. ¿Es esto una burocracia dirigida por ETFs que votan en función de unos criterios que establecen las compañías, pues de rating de diversas medidas como el medio ambiente, los criterios de ESG, etcétera? ¿O es una compañía donde hay un dueño que se preocupa por hacer las cosas bien, ¿no? De ahí que nosotros la preferencia sea siempre compañías familiares, donde hay un dueño. Dicen que el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente es algo muy, muy importante. Tú has mencionado ya quizá un nicho dentro de la inversión activista que puede ser, a veces nos puede resultar un poco excesivo a nosotros, porque el foco se ponga un poco en el corto plazo. Es cierto lo que dices, y yo estoy pensando en algún ejemplo que tengo en la cabeza, ¿no? Y decir, hombre, pues un CEO para el crecimiento, un CEO para la transformación, un CEO... Es quizá acotar la realidad en compartimentos estancos que luego no son tan así. Yo creo que lo que hace falta es una persona que entienda lo que es la gestión de operaciones, que intente sacar más margen que el resto de los competidores, que haga eso sin cargarse el negocio, no cortando el hueso y cortando la grasa hasta dejar el hueso, no, que lo haga pensando en la supervivencia de la empresa a 10 o 15 años vista, que sea una persona que al asignar el capital, pues antes de comprarse una empresa competidora para agrandar su imperio, pues que valore la posibilidad de comprar las acciones si es que están baratas, comprar sus propias acciones, o de dar un dividendo si no tiene una alternativa mejor. Es decir, un ecosistema donde verdaderamente el accionista sea el primero. ¿Cómo es posible que el accionista sea el primero? Pues hombre, si hay un dueño que tiene el 40%, pues ya sabes que el accionista, tú como minoritario vas a ir con ese 40%. El accionista es el primero, ¿no? Va a serlo. Es una respuesta un poco que no es, quizá a lo mejor te esperabas, ¿no? Pero nosotros es como lo vemos. El riesgo de verdad nos parece la burocracia derivada de que los principales accionistas sean ETFs. Bueno, no es lo que esperaba, porque hoy las grandes corporaciones no tienen un accionista del 40%, ¿no? Hay muy pocas que tengan. Hay muy pocas, pero hay algunas. Efectivamente, hay pocas, pero hay algunas. Hay algunas compañías enormes que tienen un accionista principal. Se me viene a la cabeza Bernard Arnault en Louis Vuitton, por ejemplo. Sí. Es una compañía enorme y pues él tiene, bueno, pues el que quiere invertir ahí, no digo que haya que invertir ahí, nosotros no tenemos acciones, pero tendrá la cultura de Bernard Arnault que, bueno, pues no lo ha hecho mal, parece, los últimos 30 años, ¿no? A la vista está, con sus resultados. ¿Puedes contarnos, Álvaro, en qué estáis invirtiendo ahora? ¿Algunos ejemplos? Pues la verdad es que no, Luis Vicente. Y una pista. Perdóname, porque nosotros, en cada compañía en la que invertimos, pues dedicamos muchas horas. Ya, con toda humildad, no queremos que sepamos nada que no sepa el resto, pero es la propiedad intelectual de nuestros clientes, ¿no? Y yo no creo que ayudemos
a los clientes, pues contando que compramos, ¿no? Hay mucha gente que, oye, a lo mejor nos sigue y nos equivocamos y luego pues se generan ahí situaciones negativas. Nosotros lo que compramos son negocios buenos, bien gestionados, a un buen precio. Y esa es la dinámica. Y hablar de sectores es engañoso porque me dices, oye, ¿tenéis bancos? ¿No tenéis bancos? Pues a lo mejor no tenemos bancos, pero tenemos uno pequeñito. O estáis en materias primas, que nos han dicho muchos años. Estamos en materias primas y hay muchas compañías de materias primas que han quebrado y otras que han multiplicado por 15, ¿no? Yo creo que eso dice poco, Luis Vicente, y nosotros, perdona, pero somos, insisto, súper celosos con la propiedad intelectual. De hecho, ahora existe la posibilidad de no publicar las carteras de manera trimestral y bueno, nos hemos acogido a eso pues un poco en aras de proteger esa propiedad intelectual. Pero vuestros clientes sí saben, ¿no?, en qué estáis invirtiendo o no. Bueno, los clientes saben lo que es público, ¿no? Porque las carteras al final tenemos que publicarlas una vez al semestre. Tenemos publicada la de diciembre, que la podéis ver y es, pues, desgraciadamente, sí, pues está, claro, bueno, y a través de la CNMV. Te la descargas y se ve exactamente todas las posiciones que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso no cambia mucho. O sea, decir, no tampoco quiero ser así muy de secretos. No cambia mucho, porque si inviertes a largo plazo, pues no hay demasiados cambios, ¿no? Así de mes a mes, ¿no? Pero o sea, que los clientes sí que saben más o menos en qué estamos invertidos. Pero lo que les importa más a los clientes es el dato que publicamos en cada carta trimestral, que es cómo de barato está el fondo o cómo de caro, porque eso es lo que les permite anticipar cuánta rentabilidad les puede esperar en los próximos 4 o 5 años, ¿no? Nosotros, esa relación que llamamos precio-valor, que resulta de ver el valor liquidativo del fondo y que sería el precio, y el valor sería pues la suma de los precios objetivos de cada una de las compañías ponderados por su peso en el fondo, ¿no? Pues esa relación precio-valor hoy está en el entorno del 0,5. Quiere decir que el fondo vale el doble. Si vale el doble y eso lo hace en 5 años, pues estamos en la rentabilidad media histórica del 15% anual. Si de repente tenemos fuertes subidas en un corto espacio de tiempo, bueno, pues ese valor se agota, lo que hacemos es vender y volver a invertir en compañías baratas, ¿no? Por eso, a pesar de que el fondo suba mucho, mucha gente dice, el fondo ha subido mucho ya, no tiene potencial. Y dices, no, sino cuando suben las acciones, nosotros las vendemos y compramos otras que no han subido, ¿no? Entonces, el dato que nosotros contamos a los clientes ahora mismo es este. El fondo vale el doble y tenemos una lista, una pipeline, como dicen los ingleses, de aproximadamente 70 compañías que están muy cerca de entrar. Algunas han entrado ya y entraron y se ve en la cartera publicada, que son compañías nuevas, pero es verdad que han subido muy rápido y algunas incluso las hemos vendido. Pero tenemos unas 70 compañías con buenos balances, buenos dueños, negocios que se pueden entender, que están con potenciales que todavía no justifican su entrada en el fondo, potenciales del 30-40%, que en principio no es suficiente para meterlas en el fondo, pero que con una pequeña caída, bueno, pues ya podrían entrar, ¿no? Una empresa que tiene un potencial del 40%, si cae un 20% ya tiene un potencial muy, muy interesante, ¿no? Claro. Y eso, pues, y esos son los dos datos que los clientes nos preguntan. Oye, ¿cómo estáis de pipeline? ¿Está seca o está llena? Esa lista de empresas en las que podéis invertir a futuro y cómo está la relación precio-valor. Y esos son datos que les damos cada trimestre. Y en los proyectos creo que habéis anunciado el lanzamiento de, ahora que los planes de pensiones individuales no están tan favorecidos por la fiscalidad, planes de empleo, ¿no? Ahí vais a hacer algo. Sí, planes de empleo efectivamente estamos lanzándolos. Tenemos algún cliente muy gordo que nos ha confiado el suyo y estamos contentos y creemos que, bueno, insisto, es la parte pues donde uno puede tener más impacto, ¿no? Pues que un señor muy rico sea más rico, oye, es lo que hacemos y estamos encantados y lo llevamos haciendo 20 años y no nos avergonzamos de nada, pero nos da mucha ilusión y nos da una satisfacción profunda el ver que, oye, pues muchos partícipes con poquito dinero puedan tener una jubilación mejor, con lo cual eso el departamento de comercial liderado por Beltrán Parajes lo está empujando porque estamos haciendo muchas solicitudes para planes de empleo, sí. Pues Álvaro Guzmán de Lázaro, que recuerdo fundó Alvalor con Fernando Bernat y con Beltrán Parajes y con Sergio Fernández Pacheco, un equipo que ya venía trabajando junto pues desde hace un par de décadas por lo menos, pues ha sido nuestro invitado en este espacio dedicado a los grandes gestores de fondos. Álvaro Guzmán, muchísimas gracias por compartir estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Mucha suerte.